Un millonario ve a la hija de su criada, que se le parece, y la niña le dice papá en su boda. El día de su fastuosa boda, una misteriosa niñita cruzó el salón y le gritó papá a millonario. Nunca antes había visto a esa niña. Su prometida se quedó paralizada. Lo que haría a continuación impactaría a todos los presentes. Suscríbete al canal para no perderte nuestras historias y cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Papá. La voz resonó por el pasillo. 300 invitados voltearon la cabeza al unísono. La niña corría entre las mesas, con el vestido blanco sucio de barro y el cabello castaño despeinado. Renato Montenegro se detuvo en medio del pasillo. ¿Quién es esta niña?, susurró Isabela a su lado. La niña no se detuvo. Pasó junto a los camareros y volcó una copa de champán. El líquido salpicó el suelo de mármol. Papá, papá. Extendió la mano hacia Renato, abrazándolo con fuerza. Sus ojos marrones estaban llenos de lágrimas. El salón quedó en silencio. Isabela retrocedió 2 pasos. Su madre se levantó de la mesa principal. Empezaron a sonar los celulares. Renato, ¿qué pasa?, preguntó la novia con voz temblorosa. Una mujer entró corriendo por la entrada. Uniforme de sirvienta, rostro pálido. Laura, vuelve aquí. Clara, la criada de la mansión de Renato. Llevaba 2 años trabajando allí, siempre discreta, casi invisible. 3 guardias de seguridad se adelantaron. Espera, dijo Renato. Su voz era ronca. Bajó la mirada. La chica tenía la misma forma de la cara que él. El mismo hoyuelo en la barbilla, los mismos ojos. Clara se detuvo a 3 metros, con las manos temblorosas. Señor Montenegro, yo puedo explicarlo. Música, explíqueme, gritó Isabella. Explíqueme que mi prometido tiene una hija escondida. Se oyeron murmullos. La madre de Isabella gesticuló furiosa. Los invitados tomaron fotos. Uno de sus socios se rió en un rincón. Isabella agarró el brazo de Renato. Sus uñas se clavaron en su piel a través del traje. Saquen a ese niño de aquí ahora mismo, o este matrimonio se acaba aquí. El rostro de Clara palideció. La chica apretó la pierna de Renato con más fuerza, como un niño que nunca antes había visto podía tener sus ojos. Renato Montenegro no era solo millonario. Era un hombre que había construido un imperio desde cero, ladrillo a ladrillo, contrato tras contrato. A los 38 años, su nombre apareció en las principales revistas de negocios del país. Director ejecutivo de Montenegro Incorporated, con un patrimonio neto estimado en millones de reales y edificios comerciales en 5 estados brasileños. Pero nadie conocía la verdad detrás de todo ese éxito. Renato creció en una choza de madera a las afueras de Sao Paulo. Su padre abandonó a la familia cuando tenía 5 años. Nunca regresó, nunca llamó, nunca envió un solo real. Su madre, doña Marta, lavaba ropa para otros. Se despertaba a las 4 de la mañana, música, y regresaba a las 9 de la noche, con las manos siempre rojas y agrietadas por el jabón. Música. Recordaba ver a su madre trabajar. Juró que algún día cambiaría esa vida. Estudió en una escuela pública y trabajó como recadero a los 14 años. Repartía documentos en bicicleta bajo la lluvia. A los 18, aprobó el examen de admisión a Ingeniería Civil en una universidad estatal. Trabajaba de día, estudiaba de noche y dormía 4 horas al día durante 5 años. Cuando murió su madre, estaba en 3er año de universidad. Cáncer. No tenía seguro médico. Murió esperando una cama en el sistema público de salud. Renato no lloró en el funeral. Guardó el dolor en su interior. Transformó el dolor en combustible. Se graduó, trabajó en constructoras, ahorró cada centavo. A los 25, abrió su propia empresa. Una pequeña oficina, un escritorio, un teléfono y una ambición incontrolable. 10 años después, había ganado, pero el precio del éxito fue alto. Renato nunca tuvo tiempo para amistades verdaderas. Las relaciones eran transacciones. Las cenas, reuniones de negocios. Aprendió que la gente se acercaba a él por dinero, no por la persona. Aprendió a desconfiar. Aprendió a mantener la distancia. Construyó muros más altos que sus edificios. Vivía solo en una mansión de 1,000 metros cuadrados con 12 habitaciones, 6 baños, piscina olímpica, gimnasio privado, garaje con 5 coches importados y un silencio ensordecedor. A sus 38 años, Renato Montenegro lo tenía todo y nada a la vez. Fue entonces cuando conoció a Isabela Ferreira da Costa
hija de una de las familias más tradicionales de Sao Paulo. Mi padre controlaba una cadena de hoteles de lujo. Su matrimonio sería la fusión perfecta. Montenegro, promotora inmobiliaria, construiría los hoteles. Ferreira, hotelera, los operaría. 50 millones en contratos ya firmados. Isabela era guapa, música, culta, sabía sonreír ante las cámaras y sabía qué decir en las cenas benéficas. Ella era la esposa perfecta para un hombre de su posición. Él no la amaba. Ella no lo amaba. Pero el amor era para la gente común. Eran prácticos. La boda sería en el Palacio de los Cedros, con 300 invitados, empresarios, políticos, artistas, la élite de Sao Paulo. Todo planeado hasta el último detalle. Flores importadas de Holanda, champán francés, una orquesta de cámara, 3 fotógrafos profesionales. Sería la boda del año, la consolidación definitiva de su imperio, el momento en que Renato Montenegro finalmente pertenecería a la élite que lo había expulsado de sus tiendas por ir mal vestido. Pero nunca imaginó que ese día una niña de 6 años atravesaría el salón y lo destruiría todo, y que esa destrucción sería lo mejor que le había pasado en la vida. Si las historias poderosas y emotivas te conmueven, suscríbete al canal ahora y activa la campanita de notificaciones. Aquí, cada historia te llegará al corazón. La boda con Isabela no fue solo un evento social para Renato. Fue la última pieza de un rompecabezas que había estado armando durante 13 años. Cada logro anterior había sido un paso más. Cada contrato firmado, cada edificio construido, cada millón ganado lo acercaba a este momento. Recordó el día que entró por primera vez en un centro comercial de lujo tras ganar su primer millón. Tenía 27 años. Entró con ropa sencilla, vaqueros y camiseta. Una vendedora lo miró con desdén, preguntándole si estaba seguro de estar en la tienda correcta. Ese día compró 3 trajes italianos, pagando en efectivo. La expresión en el rostro de la vendedora valió cada centavo. Pero incluso con dinero, las puertas permanecían cerradas. Los clubes sociales de la élite paulista no aceptaban nuevos miembros fácilmente. No importaba cuántos ceros tuvieras en tu cuenta, lo que importaba era tu apellido, tus orígenes, tu linaje. Renato tenía dinero, pero carecía de historia. No tenía antepasados europeos ni abuelos que fundaran empresas centenarias. Era solo el hijo de la lavandera, el chico de la chabola, el chico que repartía documentos en bicicleta. Esto lo carcomía por dentro. Renato expandió sus negocios, compró terrenos en barrios exclusivos y construyó edificios residenciales para la élite. Sus clientes lo respetaban como hombre de negocios, pero nunca lo invitaban a cenar a sus casas. Hacían negocios con él, ganaban dinero con él, pero no lo aceptaban como un igual hasta que conocieron a Isabela. La familia Ferreira da Costa tenía 400 años de historia en Brasil, documentos firmados por don Pedro II, propiedades rurales que se convirtieron en barrios enteros de Sao Paulo. El apellido abrió puertas que el dinero por sí solo jamás podría abrir. Cuando el padre de Isabela, Augusto Ferreira da Costa, propuso unir las empresas mediante matrimonio, Renato vio su oportunidad. No se trataba solo de una fusión empresarial. Era su ingreso definitivo a la élite. Sería aceptado, respetado, sería uno de ellos. Finalmente, había planeado cada detalle de ese matrimonio con la precisión de un ingeniero. Contrató al mejor organizador de bodas de Sao Paulo. 3 meses de preparativos, degustación de comida, catá de vinos, selección de flores, aprobación de la lista de invitados. 300 personas cuidadosamente seleccionadas. Cada nombre representaba una conexión. Ministros, senadores, empresarios multimillonarios, directores de bancos, herederos de antiguas fortunas, la flor innata de la sociedad paulista. Todos estaban allí para presenciar el ascenso final de Renato Montenegro. El Palacio dos Cedros se había reservado con 2 años de antelación, el lugar más exclusivo para bodas en Sao Paulo, con jardines franceses, una fuente italiana del siglo XVII, un salón de baile con lámparas de araña de cristal austriaco, solo 10 bodas al año y una lista de espera de 3 años. Pero Renato triunfó porque ahora tenía algo más que dinero. Música. Tenía el apellido Ferreira da Costa a su lado. Isabela no era el amor de su vida. Él lo sabía. Ella también. Pero tenían un acuerdo tácito, respeto mutuo, intereses afines. Ella consiguió un marido rico y ambicioso. Estaba recibiendo un pasaporte al mundo que siempre había soñado. La noche anterior a la boda, Renato se quedó despierto hasta tarde, sentado en el balcón de la mansión, contemplando las luces de la ciudad.
13 años de trabajo incansable culminarían allí. Pensó en su madre. Música. Deseaba que viviera para ver a la lavandera cuyo hijo se casaría en un palacio. No se dio cuenta de que tenía lágrimas en los ojos hasta que la sintió anegarse. El día de su boda, Renato se despertó a las 6 de la mañana, corrió 10 kilómetros, se dio una ducha fría, se puso su traje Armani hecho a medida en Milán, de 15,000 euros, gemelos de oro blanco grabados con sus iniciales. Un reloj Patek Philippe que costaba el equivalente a un apartamento. Se miró en el espejo. Ya no era el chico de la chabola. Era Renato Montenegro, un empresario exitoso, futuro esposo de Isabela Ferreira da Costa, miembro de la élite paulista. Finalmente, el coche lo llevó al Palacio de los Cedros, en un Mercedes-Benz S500 negro, con un chofer con guantes blancos. Cuando llegó, los periodistas sociales ya estaban en la entrada. Destellos, preguntas sobre la luna de miel, las Maldivas, un resort privado. 3 semanas, todo perfecto. Entró en el salón. Flores blancas por todas partes, orquídeas, rosas, lirios. El dulce perfume impregnaba el aire. Empezaron a llegar los invitados. Saludos, apretones de manos, abrazos calculados, sonrisas mesuradas. Isabela estaba preciosa. Un vestido de Vera Wang, el cabello recogido con un elegante recogido, el maquillaje impecable. Ella le sonrió, la sonrisa de alguien que sabía exactamente lo que ese día significaba para ambos. La música comenzó. La marcha nupcial. Renato estaba de pie ante el altar. El sacerdote sonrió. 300 pares de ojos fijos en él. Este era su momento, su confirmación definitiva, su victoria. Entonces él, la música, escuchó a papá. La voz de la niña atravesó la habitación como una cuchilla. Renato giró la cabeza. Una niña pequeña corría hacia él. Vestido blanco sucio, cabello despeinado, enormes ojos marrones. Isabela se quedó paralizada a su lado. La música se detuvo. La niña lo abrazó. Le apretó la pierna con fuerza y levantó la vista. «Papá, has vuelto». La habitación estalló en murmullos. Isabela retrocedió 3 pasos. Su rostro cambió de color, de blanco a rojo en segundos. Renato susurró. «¿Qué es esto?». Una mujer salió corriendo. Su uniforme de sirvienta era claro. Trabajaba en su mansión, limpiando las habitaciones, preparando comidas cuando el cocinero no estaba, una presencia casi invisible. Pero ahora todas las miradas estaban puestas en ella. «Señor Montenegro, disculpe, pero ¿quién es esta niña?», preguntó Isabela alzando la voz. La madre de Isabela se levantó de la mesa principal. Su padre frunció el ceño. Los invitados sacaron sus celulares. Comenzaron los flashes. Renato miró a la niña. Tenía sus ojos, la misma forma de la cara, el mismo hoyuelo en la barbilla. El parecido era imposible de ignorar. «No sé quién es esta niña», dijo. «¿Cómo es posible que no lo sepas?», gritó Isabela. «Te llama papá. Es idéntica a ti». Los murmullos se hicieron más fuertes. 300 personas hablando al mismo tiempo. Celulares grabando, tomando fotos. La noticia ya se estaba escribiendo en redes sociales. Escándalo en la boda de Montenegro Ferreira da Costa. Y el millonario tiene una hija oculta. La novia descubre la traición en el altar. Clara intentó hablar. «Señor Montenegro, puedo explicarlo todo, pero tiene que escucharme». «¿Explicar qué?», intervino la madre de Isabela. «Que escondió a una hija bastarda y le mintió a mi hija». 3 guardias de seguridad avanzaron hacia Clara y la niña. Renato se quedó paralizado. 13 años de trabajo, cada sacrificio, cada noche de insomnio, cada trato cerrado, todo para llegar a ese punto. En 30 segundos, todo se derrumbaba. Su socio principal, Alberto Méndez, se reía en un rincón de la sala, a carcajadas. Otros empresarios susurraban, con miradas juzgadoras, superiores, satisfechos. El chico de la choza siempre sería el chico de la choza. Isabela lo agarró del brazo. Sus uñas se clavaron en su piel a través de su traje Armani. «Tienes 10 segundos para sacar a esta mujer y a este niño de aquí», siseó. «O se acaba este matrimonio, se acaba la fusión de las empresas, se acaba todo». La chica rompió a llorar. Un grito agudo y asustado. Clara intentó agarrarla, pero Laura se aferró con más fuerza a la pierna de Renato. 300 pares de ojos esperaban. El sacerdote no sabía qué hacer. La música había cesado por completo. El silencio era ensordecedor.
Renato miró a Isabela, luego a la niña, luego a Clara. ¿Cómo podía una niña que nunca había visto en su vida tener unos ojos tan perfectos? ¡Mentirosa! La voz de Isabela cortó el aire como un látigo. Soltó el brazo de Renato y retrocedió varios pasos. Su vestido veraguán de $30,000 se arrastraba por el suelo de mármol. ¿Me mentiste? ¿Me engañaste? ¿Escondiste a una hija todo este tiempo? Isabela, no conozco a esta niña, intentó explicar Renato. ¿No la conoces? Mírala. Tiene su cara, sus ojos. Incluso el maldito hoyuelo en su barbilla es idéntico. La madre de Isabela, Cristina Ferreira da Costa, cruzó el pasillo. Sus tacones resonaron contra el mármol. Señaló a Renato con el dedo. Esta boda está cancelada. Mi hija no se casará con un mentiroso, un charlatán, concluyó el padre de Isabela, Augusto. Permaneció sentado, pero su voz resonó por la sala. 13 contratos firmados entre nuestras empresas, millones de reales. Y nos ocultan esto. Los destellos de los celulares iluminaban la sala. Decenas de ellos grabando videos. 300 testigos grabando cada segundo. Chicos, ¿están viendo esto? Susurró alguien en voz demasiado alta. El escándalo del año. Siempre desconfiaba. Nunca me cayó bien. Pobre Isabela. Renato vio a su socio principal, Alberto Méndez, en un rincón de la sala. ¡Ja! Se rió a carcajadas. Otros empresarios a su alrededor también se reían. Uno tomó una foto, otro ya estaba escribiendo en su celular. Renato Montenegro, el hombre hecho a sí mismo. Alberto les habló en voz alta a los demás. Siempre supe que tenía algo que ocultar. Un hombre que asciende demasiado rápido siempre tiene esqueletos en el armario. Risas. Apuesto a que tiene más hijos por ahí. Otro empresario comentó. ¿Cuántas criadas habrá embarazado? Más risas. Clara intentó acercarse. Por favor, déjame explicarte. No es lo que estás pensando. ¡Cállate!, gritó Cristina. No tienes derecho a hablar aquí. ¿Seguridad? 2 guardias de seguridad agarraron los brazos de Clara. Ella forcejeó. No, no lo entiendes. Necesito explicarte. Laura lloraba a gritos. Su pequeño cuerpo temblaba. Seguía agarrada a la pierna de Renato. Música. Papá, ¿por qué gritas? Papá, tengo miedo. Incluso le enseñó al niño a llamarlo papá. Un invitado comentó. ¡Qué absurdo! Estas mujeres no tienen vergüenza. Quieren estafar a los ricos. Pobre Isabela. Descubrir esto en su propia boda. Los murmullos se hicieron más fuertes, las voces se superpusieron, los juicios volaron como flechas. Isabela se acercó de nuevo a Renato. Las lágrimas corrían por su maquillaje impecable, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de ira, de humillación. Confié en ti, susurró, con voz temblorosa. Te defendí ante mi familia. Mi padre no quería esta fusión. Dijo que no tenías linaje, que eras joven, rico, que no eras digno de confianza. Le dije que estaba equivocado, que eras diferente. Ella se rió, una risa amarga y rota. Pero tenía razón. No eres más que un charlatán, un mentiroso, una Isabela. Por favor, no me toques. Le empujó el pecho. Renato se tambaleó. Toda la sala observaba. 300 personas presenciando la caída de Renato Montenegro. Augusto Ferreira da Costa se levantó. Se ajustó la chaqueta, caminó hacia Renato con paso pausado y se detuvo a 1 metro de distancia. Los contratos entre nuestras empresas se rescindirán mañana por la mañana, dijo. Su voz era baja, pero firme. 50 millones en pérdidas. Mis abogados estudiarán las bases para una demanda por daños morales contra mi hija. Señor Ferreira, no hice nada. Silencio. El tono era gélido. Engañó a mi familia. Manchó el nombre Ferreira da Costa. Durante 400 años, nuestra familia ha mantenido una reputación impecable en este país. Y usted trajo a su bastardo a nuestra boda. Renato sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Seguridad. Saquen a esa mujer y a ese niño inmediatamente, ordenó Augusto. Y el señor Montenegro también puede retirarse. Esta boda no se celebrará. Los guardias de seguridad avanzaron. Uno de ellos intentó agarrar a Laura. La niña gritó, no, no, papá. Clara luchó contra los guardias que la sujetaban. Por favor, no lo entienden. No es su hija. Por favor, escúchenme. Pero nadie la escuchó.
El sacerdote se había marchado discretamente. La orquesta guardaba sus instrumentos. Los camareros dejaron de servir. Los invitados empezaron a levantarse, agarrando bolsos y chaquetas. «¡Qué circo!», comentó alguien. «Me voy. No quiero ser parte de esta vergüenza». Pobre Isabela. ¡Qué humillación! Renato siempre fue muy ambicioso. Ahora sabemos por qué. Quería unirse a nuestra sociedad, pero no tenía carácter para ello. Sus palabras lo atravesaron como balas. Ambicioso, inescrupuloso, charlatán, mentiroso, nuevo, rico, sin linaje. Música. Su compañero Alberto se acercó, sonriendo con una sonrisa venenosa. «¿Sabes, Renato? Siempre supe que este día llegaría», dijo en voz baja, lo suficientemente alto para que Renato lo oyera. «Nunca fuiste de los nuestros, nunca lo serás. Puede que tengas dinero, que construyas edificios, que lleves traje italiano, pero siempre serás el chico de la barraca que repartía documentos en bicicleta». Alberto le dio una palmadita a Renato en el hombro, firme y condescendiente. «Buena suerte explicándoles eso a los demás socios. Apuesto a que querrán que te vayas de la empresa. Un escándalo así mancha la marca». Se alejó, aún sonriendo. La mitad de los invitados ya se habían ido. La otra mitad tomaba fotos, grababa videos, charlaba en grupo. Algunos miraban con lástima, la mayoría con satisfacción. La caída del arrogante nuevo rico. Isabela se quitó el velo, lo tiró al suelo y lo pisoteó. «Te odio», le dijo a Renato. Luego se volvió hacia los invitados restantes. «La boda se cancela. Pueden irse». Salió corriendo, agarrando su vestido. Cristina corrió tras ella. Augusto se detuvo a la puerta y miró a Renato. «Nunca fuiste digno de mi hija. Ahora todo el mundo lo sabe». Y se fue. Renato permaneció de pie en el mismo lugar. El altar decorado con flores blancas, la música que debería haber sonado, los votos que debería haber hecho. Todo planeado, todo perfecto, todo destruido. Miró a su alrededor. El inmenso salón parecía ahora más pequeño, sofocante. Las paredes se cerraban, el aire se volvió pesado, difícil de respirar. 13 años. 13 años de trabajo, de sacrificio, de noches en vela, de tratos cerrados, de subir peldaño a peldaño, destruidos en 10 minutos. Laura seguía llorando, aferrada a su pierna. Clara seguía luchando contra los guardias de seguridad. Los últimos invitados se marcharon, mirando hacia atrás, susurrando. Renato sintió que le flaqueaban las piernas. Casi se cae. Se agarró al borde del altar. Música. La madera pulida estaba fría bajo sus dedos. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo se había derrumbado toda su vida en segundos? Había controlado cada variable, planeado cada detalle, calculado cada riesgo. Y una niña de 6 años lo destrozó todo. Música. Los recuerdos inundaron su mente, no los buenos, sino los malos, los que intentaba olvidar. Tenía 8 años, escuela pública, zapatillas rotas, pantalones remendados. Los niños ricos de la escuela privada de al lado se reían de él en la calle. «Mira al pobre niño. Su madre lava la ropa, ¿verdad? Debe oler fatal. Lárgate de aquí. Este no es tu lugar». Tenía 15 años. Trabajaba de oficinista. Entró en un restaurante a entregar un documento. El gerente notó que tenía la ropa mojada por la lluvia. «La entrada de servicio está atrás. Su tipo no entra por delante». Tenía 23 años, recién graduado, entrevista de trabajo en una gran constructora. El director revisó su currículum. Universidad estatal. MMM. Preferimos alquilar a particulares. Es cuestión de estándares. ¿Entiendes? Tenía 28 años. Su primer millón. Ganado. Entró en un concesionario de coches importados. El vendedor lo ignoró, atendiendo al hombre de traje que llegó después. «Lo siento, este coche no es para ti». Todas las humillaciones, todas las puertas cerradas, todas las miradas de desprecio. Lo había superado todo. O eso creía. Construyó un imperio, ganó millones, vestía trajes italianos, conducía coches alemanes, vivía en una mansión, pero seguía siendo el chico de la barriada. Y ahora, en lo que debería haber sido su momento de gloria, su validación final, su ingreso definitivo a la élite, lo expulsaban de nuevo. La ironía lo quemaba. Cuando era pobre, lo humillaban por no tener dinero. Ahora que era rico, lo humillaban por no tener linaje, por no tener un apellido antiguo, por ser nuevo y rico.
Nunca sería suficiente, nunca sería aceptado, nunca sería uno de ellos. Renato miró a Laura. La niña había dejado de llorar. Lo miró con esos enormes ojos marrones, iguales a los suyos. ¿Cómo era posible? Nunca había visto a esa niña, nunca había tocado a Clara más allá de los saludos formales, nunca había tenido relación con ninguna criada. Pero el parecido era innegable. El mismo rostro, los mismos ojos, el mismo hoyuelo. La ira le subía a la garganta, ardiente, sofocante. Ira contra Clara por haber traído a esa niña, por causar ese escándalo, por destruir su matrimonio, sus contratos, su reputación, su rabia contra Laura por existir, por tener su rostro, por llamarlo padre. Rabia contra Isabela por no escucharlo, por humillarlo públicamente, por destruirlo todo antes de comprender. Rabia contra Alberto por reírse, contra los invitados por juzgarlo, contra Augusto por despreciarlo, rabia consigo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? Porque siempre había seguido todas las reglas, trabajado duro, jugado limpio, construido cada ladrillo con honestidad. Y aún así, el universo lo hizo caer de rodillas. Renato sintió algo húmedo en la cara. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No había llorado desde el funeral de su madre. Música, hacía 15 años, pero ahora no podía parar. Años de dolor reprimido aflorando, humillaciones acumuladas, rechazos acumulados, puertas cerradas, miradas de desprecio, risas de superioridad, todo derramándose en lágrimas silenciosas. La sala estaba casi vacía. Ahora, solo unos pocos empleados recogían los vasos. Los guardias de seguridad aún sujetaban a Clara. Laura seguía aferrada a su pierna. Y Renato Montenegro, el millonario, el empresario exitoso, el hombre que construyó el imperio, estaba destrozado, más destrozado que cuando vivía en la chabola, porque allí, al menos, aún tenía esperanza. Todavía creía que si trabajaba duro, si ascendía, si ganaba dinero, sería aceptado, sería respetado. Pero ahora sabía la verdad. Nunca sería suficiente. Era el eterno extraño, el invasor, el que no pertenecía. Renato cerró los ojos, respiró hondo, intentó contener las lágrimas, pero al abrirlos de nuevo y mirar a Laura, vio que sus propios ojos le devolvían la mirada, y una pregunta le atravesó el pecho como una cuchilla. ¿Quién era esa chica? Suéltenla. La voz de Renato sonó ronca, pero firme. Los guardias de seguridad lo miraron confundidos. Señor Montenegro, ordenó el señor Ferreira. Les dije que la soltaran. Los guardias dudaron, pero obedecieron. Clara cayó de rodillas al suelo. Le temblaban las manos. Respiraba con dificultad. Renato se agachó y, música, miró a Laura. La niña dejó de llorar, secándose las lágrimas con las manos sucias. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja. Soy Laura, respondió la niña. Eres mi papá. Mamá Clara dijo que habías vuelto. No, señor Montenegro, interrumpió Clara, todavía de rodillas. Está confundida. Por favor, déjame explicarte. Tengo documentos, tengo pruebas. Todo esto es un terrible malentendido. Renato la miró. Clara tenía lágrimas en los ojos y aún le temblaban las manos. Parecía desesperada. Entonces explícame, dijo, música. Clara respiró hondo. Recogió una bolsa que se le había caído cerca de la entrada, la abrió y sacó un sobre amarillento. Manos temblorosas le entregaron los papeles a Renato. Laura no es su hija, señor Montenegro, es su sobrina. La sala quedó en silencio. Los pocos empleados que aún estaban allí se detuvieron y miraron. ¿Sobrina?, repitió Renato. Música. Sí, es la hija de Rafael Montenegro, su hermano gemelo. Renato sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Música, no tengo, hermano. Tú sí, tú sí. Clara tragó saliva con dificultad. Rafael murió hace 6 meses. Accidente de moto en Goiânia. Yo era su pareja. Laura es nuestra hija. Renato abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro estaba el certificado de nacimiento de Laura Montenegro Silva. Padre, Rafael Montenegro Silva. Madre, Clara Silva Santos. Fecha de nacimiento, 15 de marzo de 2019. Había una foto. Un hombre. Rostro idéntico al de Renato. Exactamente igual. Los mismos ojos marrones, la misma nariz, el mismo hoyuelo en la barbilla, la misma mandíbula, idéntico. Mientras Renato susurraba, ¿cómo es posible?
Clara respiró hondo y comenzó a hablar en voz baja pero firme. Su padre, el señor Montenegro, Paulo Montenegro Silva, tuvo otra relación antes de conocer a su madre con una mujer llamada Adriana. Tuvieron un hijo, Rafael, su gemelo, pero su padre abandonó a Adriana al enterarse de que estaba embarazada. Huyó y se encontró con su madre meses después. Nunca le habló de Rafael, nunca pagó la manutención, nunca regresó. Renato sintió náuseas. Su padre, el hombre que lo abandonó cuando tenía 5 años. El hombre al que odiaba, que nunca lo buscó, que nunca lo llamó. Tenía otro hijo, su gemelo, y Renato nunca lo supo. Rafael también creció sin padre. Clara siguió adelante, igual que tú, pero en Goiás. Su madre trabajó como limpiadora toda su vida. Me contó que siempre soñó con conocer a su hermano, músico, cuya existencia descubrió a los 18 años. Encontró una antigua partida de nacimiento en el registro civil. Paulo Montenegro Silva, el mismo padre. Fechas muy próximas. Gemelos. Las lágrimas corrían por el rostro de Clara. Rafael intentó contactarte varias veces, pero eres un hombre importante, un empresario, un millonario. Él solo era mecánico en Goiânia. Nunca logró convencer a tu secretaria. Se rindió, pero siempre siguió tu vida desde lejos. Leyó sobre ti en revistas y estaba orgulloso. Mi hermano lo logró, decía. Mi hermano ganó. Renato no podía respirar bien. Volvió a mirar la foto. Rafael, música, su hermano gemelo, rostro idéntico, pero ojos diferentes, más amable, una sonrisa más abierta. Hace un año, Laura enfermó. Clara continuó, con la voz quebrada. Leucemia. Necesita un trasplante de médula ósea. No soy compatible. Los médicos dijeron que la familia biológica tiene más posibilidades. Rafael era compatible, pero no pudo continuar. Le dio hipo. El accidente ocurrió hace 6 meses. Iba a trabajar. Un camión perdió el control y chocó de frente. Rafael murió al instante. Silencio absoluto en la habitación. Antes de morir, te había escrito una carta. Me pidió que se la entregara. Me pidió que te buscara. No por dinero, sino por Laura. Necesita a su familia. Necesita un trasplante. Y tú eres su único pariente consanguíneo. Clara sacó otra carta del sobre, más amarillenta, doblada varias veces, y se la entregó a Renato. La abrió con manos temblorosas. La letra era irregular, escrita con tinta azul. Renato, tú no me conoces, pero yo te conozco. Soy Rafael, tu hermano gemelo. Nuestro padre nos abandonó. Primero yo, luego tú. 2 hijos que no quería. Durante años te observé desde lejos. Te vi crecer, triunfar, construir un imperio. Me sentí orgulloso. Lograste lo que yo nunca pude. Quise buscarte muchas veces, pero siempre pensé que no querrías saber de mí. Eres millonario. Yo soy mecánico. Vives en una mansión. Yo vivo en una casa alquilada. Eres alguien. No soy nadie. Pero ahora necesito preguntarte algo, Laura. Mi hija, música, está enferma. Tiene leucemia y necesita un trasplante. Soy compatible, pero si me pasa algo, tú eres la única que puede salvarla. No te pido dinero. Te pido que conozcas a tu sobrina, que te hagas las pruebas y, si todo va bien, que la ayudes a vivir. Ella lo es todo para mí, y tiene tus ojos, hermano, los mismos ojos que veo en el espejo todos los días. Si estás leyendo esto, es porque ya estoy muerto. Lamento pedirte esto tan tarde, pero espero que lo entiendas. Eres su última esperanza. Gracias por existir, hermano. Incluso sin conocerme, me diste esperanza toda mi vida. Ver a alguien como yo triunfar me hizo creer que era posible. Cuida de Laura por mí. Rafael Montenegro Silva. Renato terminó de leer, dobló la carta y cerró los ojos. Un hermano. Tenía un hermano gemelo, música, y nunca lo supo. Nunca lo conoció. Nunca tuvo la oportunidad de conocerlo, y ahora estaba muerto. Miró a Laura. La niña lo observaba. Ojos enormes, asustados, inocentes. Ella no era su escándalo, era su familia. La única familia de sangre que tenía en el mundo. Renato guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Apretó la carta con fuerza. Las palabras resonaban en su mente. Me diste esperanza. Rafael había observado su vida desde lejos. Se había sentido orgulloso. Había visto en él la prueba de que era posible triunfar. 2 chicos abandonados por el mismo padre.
Uno construyó un imperio, el otro trabajaba como mecánico. Y Renato nunca supo que alguien lo apoyaba, alguien que compartía su sangre, su dolor, su historia. Ahora era demasiado tarde para conocer a Rafael, para abrazar a su hermano, para decirle que no estaba solo, para compartir victorias y derrotas. Pero Laura estaba viva y enferma, y lo necesitaba. Renato miró a su alrededor. El pasillo estaba casi vacío. Solo unos pocos empleados, los guardias de seguridad, Clara de rodillas en el suelo, Laura todavía aferrada a su pierna, y al fondo, cerca de la salida, alguien a quien no había visto. Un hombre con bata blanca, cabello canoso, gafas redondas. El hombre se acercó, con pasos lentos y mesurados. Señor Montenegro, dijo, soy el doctor Enrique Alves, oncólogo pediátrico. Estuve aquí como invitado. Escuché toda la conversación. Renato lo miró y esperó. La historia de Clara es cierta. Conozco el caso de Laura. Lleva 1 año siendo mi paciente. Leucemia linfoblástica aguda en etapa avanzada. Sin trasplante. Le quedan un máximo de 6 meses de vida. Las palabras la impactaron como piedras. 6 meses. Si son compatibles, continuó el médico, las probabilidades de un trasplante exitoso son del 80%. Los hermanos tienen un 25% de compatibilidad. Los tíos, alrededor del 12%. Pero los gemelos, tienen prácticamente un 100% de compatibilidad genética, lo que significa que tú y Rafael eran idénticos. Y si era compatible con Laura, el médico hizo una pausa, dejando la frase en el aire. Es muy probable que yo también lo sea, concluyó Renato, música. Exactamente. Renato volvió a mirar a Laura. La niña tenía 6 años, la misma edad que tenía cuando su padre lo abandonó. La misma edad cuando el mundo pareció derrumbarse por primera vez. Ella no tenía la culpa de nada. No pidió enfermarse. No pidió perder a su padre. No pidió colarse en una boda. Solo era una niña asustada que vio una foto de su tío y pensó que su padre había regresado. 13 años. Renato había pasado 13 años construyendo un imperio, buscando la validación, buscando la aceptación de la élite, queriendo pertenecer a un mundo que nunca lo aceptaría del todo. Y en 13 minutos, ese mundo lo expulsó de nuevo. Pero allí, aferrado a su pierna, había algo real, algo verdadero, algo que realmente importaba. ¿Familia? No la familia que intentó comprar con el matrimonio. No la familia con un apellido antiguo y 400 años de historia, sino una familia de sangre, de dolor compartido, de abandono superado, de lucha diaria. Renato se agachó a la altura de Laura, la miró a los ojos y le devolvió la mirada. ¿Quieres que sea tu papá?, preguntó en voz baja. Laura negó con la cabeza tímidamente. Mi papá murió, pero mamá Clara dijo que tengo un tío. Tío Renato, dijo que te pareces a mi papá. Es cierto. Renato sintió que algo se rompía en su pecho. No de dolor, sino de otra cosa. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Música, propósito. Es cierto, dijo, tu papá era mi hermano. No lo conocía, pero él me conocía, y me pidió que te cuidara. ¿Lo harás?, preguntó Laura con voz débil y esperanzada. Renato miró a Clara, luego al doctor, luego al salón vacío. Las flores blancas aún decoraban el altar, el lugar donde debería haber tenido lugar su boda, su ingreso a la élite, su validación final, música. Pero nada de eso importaba ya. Iré, respondió. Lo prometo. Laura sonrió, la primera vez desde que entró en el salón. Una sonrisa pequeña, tímida, pero sincera. Renato la levantó. Estaba ligera, muy ligera, demasiado ligera para una niña de 6 años. La enfermedad la consumía. El doctor Renato dijo, ¿cuándo podemos hacer las pruebas? Mañana, si quieres. Tienes consulta privada. Podemos acelerar el proceso. Yo quiero. Y si soy compatible, ¿cuánto tiempo hasta el trasplante? 2 semanas de preparación, 1 mes de recuperación. Pero debemos actuar rápido. Se le acaba el tiempo. Renato asintió. Abrazó a Laura con más fuerza. La chica apoyó la cabeza en su hombro y suspiró. Un suspiro de alivio, de seguridad. Clara se levantó, todavía temblando. Las lágrimas aún corrían por su rostro. Señor Montenegro, lamento mucho haber causado todo esto. No quise destruir su matrimonio. Yo era el único, no tenía otra opción. Laura vio su foto en la revista.
Pensó que era su padre y salió corriendo cuando yo no la veía. Juro que no lo planeé. Renato la miró. Clara era joven. Música. Tal vez 28 años. Rostro cansado. Ojeras profundas. Manos callosas de tanto trabajar. Había perdido al hombre que amaba. Criaba sola a una hija enferma. Trabajaba como empleada doméstica para pagar las cuentas y aún así luchaba. No se rindió. Igual que su madre, doña Marta, que lavaba la ropa hasta que se le agrietaban las manos, que se despertaba a las 4 de la mañana durante años, que nunca se dio por vencida con su hijo. No destruiste nada, Clara, dijo Renato con voz firme. Salvaste algo, algo que ni siquiera sabía que necesitaba salvar. Volvió a mirar a su alrededor. El salón vacío, las flores, el altar, la vida que casi tenía, y se dio cuenta de que no echaba nada de menos. No sentía pérdida, sentía alivio. 13 años. Persiguiendo algo que nunca lo haría feliz. 13 años construyendo castillos de arena. 13 años vendiéndose para ser aceptado por personas que nunca lo aceptarían de verdad. Pero ahora, con Laura en brazos, sintió algo diferente. Sentía que estaba justo donde quería estar. Renato depositó a Laura con cuidado en el suelo. La niña le cogió la mano, entrelazando sus deditos con los suyos. Miró a su alrededor. Todavía había gente, no mucha, pero suficiente. Personal de palacio recogiendo copas, guardias de seguridad cerca de las salidas. El fotógrafo oficial aún estaba recogiendo su equipo. Algunos rezagados charlaban cerca de la puerta, mirándolos con morbosa curiosidad. Y al fondo, el músico vio que Isabel había regresado. Estaba de pie en la entrada con su madre. Lo miró, con la cara aún roja de tanto llorar y el maquillaje corrido. Renato respiró hondo y caminó hacia ella. Laura y Clara lo siguieron. Los pasos resonaban en el pasillo vacío. Cada paso parecía pesado, pero él continuó. Un paso delante del otro. Se detuvo a 2 metros de Isabela. ¿Oíste?, preguntó. Isabela asintió. Ojos rojos. Lo había oído todo desde lejos. La historia de Rafael, la carta, la enfermedad de Laura, el trasplante. Así que sabes, no mentí, continuó Renato. No tuve una hija oculta. No sabía nada de esto. Lo sé, susurró Isabela. Cristina, su madre, se cruzó de brazos. Eso no cambia nada. El escándalo ya pasó. Las fotos ya están en Internet. Nuestra reputación está manchada. Mamá, por favor, empezó Isabela. No, Isabela, no puedes estar considerando seguir con esto. Tiene una sobrina enferma. Esto se va a convertir en un circo. Medios de comunicación por todas partes. Hospitales, tratamiento. Y si la niña muere, imagínate el escándalo. Renato sintió que la ira crecía, fría, contenida. La niña tiene nombre, dijo en voz baja pero firme. Laura, tiene 6 años. Se está muriendo y es mi familia. ¿Familia? Cristina rió. Amargamente. Música, apenas la conoces. Apareció de la nada hoy, destruyó tu matrimonio y ahora es familia. Sí, Renato dijo sin dudarlo. Sí. Isabela dio un paso al frente y miró a Laura. La chica se escondió detrás de la pierna de Renato. Hola, Laura, dijo Isabela suavemente, intentando sonreír. Te pareces mucho a tu tío. Laura no respondió. Solo lo miró con los ojos muy abiertos. Isabela suspiró y miró a Renato. Por un instante, él vio algo diferente en sus ojos. Ni ira ni indignación. Algo más suave, casi como comprensión. Renato, dijo, lo entiendo. De verdad lo entiendo. Es tu sobrina. Está enferma. ¿Quieres ayudarla? Sí, eso es noble. Pero Renato preguntó. Sabía que algo malo se avecinaba, pero yo no podía ser parte de ello. Las lágrimas volvieron a brotar. No puedo casarme en medio de este escándalo. Mi familia no lo aceptará. La sociedad hablará, y yo no soy lo suficientemente fuerte para eso. Se quitó el anillo de compromiso, un diamante de 3 quilates. $100,000. Renato lo había elegido personalmente. Se lo ofreció. Lo siento, susurró ella. Música, eres un buen hombre, mejor de lo que pensaba, pero no puedo. Renato miró el anillo. Brillaba bajo la luz de la lámpara, reflejando colores, promesas incumplidas capturadas en carbón prensado. No lo tomó. Quédatelo, dijo. Véndelo, dónalo, tíralo, no importa. Isabela cerró la mano alrededor del anillo. Más lágrimas.
Música, ¿no estás enojada? Preguntó. Renato negó con la cabeza. No, estoy aliviado. ¿Aliviado? Sí. La miró. La miró de verdad por primera vez en meses. Tienes razón. No eres lo suficientemente fuerte. Y te estaba usándote para entrar en un mundo que nunca me quiso de verdad. No es justo para ti. No es justo para mí. Dio un paso atrás y volvió a levantar a Laura. Pasé 13 años de mi vida intentando ser aceptado, intentando encajar. Construí edificios, gané millones, usé trajes caros, todo para que gente como tu familia me aceptara. Pero hoy me di cuenta de algo. Se detuvo, respiró. Ya no quiero que me aceptes. Quiero que me acepte yo misma. Silencio. Isabela no dijo nada, solo lloró en silencio. Renato se giró y echó a andar hacia la salida. Laura en brazos, Clara a su lado. Renato llamó a Isabela. Se detuvo. No se giró. Espero que esté bien. ¿En serio? Renato asintió. Siguió caminando. Al cruzar la puerta, sintió algo extraño, ligero, como si hubiera soltado un peso enorme. 13 años de peso. 13 años intentando ser alguien que no era. Puso a Laura en el asiento trasero de Mercedes. Clara se subió a su lado. El conductor miró por el retrovisor, confundido. ¿A dónde va, señor Montenegro? Al hospital, dijo Renato, lo más rápido posible. El coche arrancó, dejando atrás el palacio de cedro, las flores blancas, el altar decorado, la vida que casi tenía. Laura apoyó la cabeza en la ventanilla. Observó pasar las luces de la ciudad. Cansado, muy cansado, tío Renato, susurró. Sí, ¿no te vas tú también? La pregunta le atravesó el pecho a Renato, tan inocente, tan lleno de miedo, tan lleno de abandono ya experimentado. No, dijo, volviéndose para mirarla. Te prometo que nunca me iré. Papá también lo prometió, pero se fue. Tu papá no quería irse, Laura. Fue un accidente. Te quería mucho y me dejó una carta pidiéndome que te cuidara. ¿Sabes lo que eso significa? Laura negó con la cabeza. Significa que, incluso después de morir, seguía pensando en ti. Seguía protegiéndote. Él me envió contigo. Laura pensó un momento. Luego asintió. ¿Así que eres un regalo de mi papá? Renato, música, sonrió. La primera vez que sonreía de verdad en horas. Sí, soy un regalo de tu papá y tú eres un regalo de él para mí. Llegaron al hospital en 20 minutos. El doctor Enrique ya estaba allí. Había llamado con antelación, preparándolo todo. El equipo de guardia, la sala de reconocimiento, todo listo. Renato tomó de la mano a Laura mientras caminaban por los pasillos blancos. El olor a desinfectante, las luces fluorescentes, el sonido de los monitores cardíacos a lo lejos. Me dan miedo las agujas, dijo Laura. Yo también, admitió Renato. De verdad, de verdad. De niña, solía escaparse de la enfermera del colegio. Laura rió, una voz suave pero sincera. Le hicieron las pruebas, le sacaron sangre, programaron los análisis y los resultados estaban listos en 48 horas. Luego, Renato se llevó a Laura y Clara a casa, a su mansión. 1000 metros cuadrados que siempre parecían vacíos, 12 habitaciones que nunca tenían invitados, pero ahora sí. Clara miró a su alrededor con los ojos muy abiertos. Nunca había estado en las áreas privadas. Solo limpiaba las salas, la cocina y los baños de servicio. Señor Montenegro, no puedo quedarme aquí. No es apropiado. Por favor, dijo Renato, llame a Renato. Y sí, puede, Laura necesita cuidados. Vivirá aquí hasta que se recupere. Pero mi trabajo, ya no trabajas como sirvienta. Cuidarás de Laura a tiempo completo. Te pagaré el doble de tu sueldo actual. Clara intentó protestar. Renato levantó la mano. No es caridad, es familia cuidando familia. ¿Familia? La palabra sonaba extraña. Bien, cierto. Renato le mostró a Clara una de las habitaciones de invitados. Luego llevó a Laura a la habitación de al lado. Música, cama king size, papel tapiz neutro, decoración minimalista. Mañana compraremos cosas de niños, dijo. Juguetes, muñecas, lo que quieras. Laura ya se había acostado, con los ojos cerrados por el cansancio. El día había sido demasiado largo para una niña enferma. Tío Renato, murmuró, casi dormida. Sí, de verdad te pareces a mi papá. Hasta en la voz.
Renato sintió un nudo en la garganta. Se sentó en el borde de la cama y le pasó la mano por el pelo. Cuidado. Duerme, Laura. Te cuidaremos mañana. Se durmió en segundos. Renato se quedó allí, observando a la pequeña niña en la enorme cama, su respiración suave, su rostro sereno. Su hermano gemelo había engendrado a ese niño, Rafael, el hombre que nunca conoció, el hombre con el que compartió su ADN, su dolor, su historia, y que ahora estaba muerto. Pero dejó a Laura, con una parte de él aún viva. Renato salió de la habitación. Cerró la puerta lentamente. Bajó a la sala, se sentó en el caro e incómodo sofá de cuero italiano y observó los cuadros modernos en las paredes, elegidos por un decorador de interiores. No los entendía en absoluto. Muebles minimalistas, frialdad calculada, todo para impresionar a las visitas. Pero estaba vacío, siempre lo había estado. Cogió su móvil. 53 mensajes sin leer, llamadas perdidas, correos electrónicos. Abrió los mensajes. Alberto, su socio. Reunión de emergencia mañana. Los socios quieren hablar sobre su continuidad en la empresa. Su abogado, Ferreira da Costa, ha presentado una solicitud de rescisión de contrato, con una indemnización estimada en 50 millones. Revistas sociales. Escándalo en Montenegro. Un empresario tiene una hija secreta. Blogs de chismes. La boda del año se canceló tras la aparición de una niña misteriosa. Miles de comentarios en redes sociales. La mayoría crueles, algunos de apoyo, pero la mayoría juzgando, riendo, celebrando su caída. El pobre chico que ascendió demasiado. Finalmente cayó. Renato apagó su celular y lo tiró al sofá. Nada de eso importaba ya. Lo que importaba más era que, por primera vez en 13 años, Renato Montenegro dormía plácidamente. Hablando de qué parte de la historia, díganme en los comentarios desde qué ciudad lo están viendo. En serio, los leo todos y respondo con cariño a todos los que participan conmigo. La noticia se difundió rápidamente, rapidísimo. A la mañana siguiente, el escándalo de la boda llenó los medios. Fotos de Laura corriendo por el pasillo, videos de Isabela gritando, imágenes de Renato cargando a la niña. Los titulares variaban, algunos crueles, otros sensacionalistas, pocos justos. El millonario Renato Montenegro canceló su boda tras la aparición de su supuesta hija. Escándalo. Novia descubre traición en el altar. Música. Un empresario tiene un hijo secreto con su criada. Pero también tuvo otros. Más tarde, cuando se filtró toda la historia, se reveló la verdad sobre el escándalo de Montenegro. Su sobrina enferma necesita un trasplante. Un empresario prefiere la familia a un matrimonio de conveniencia. Renato Montenegro dona 5 millones a un instituto de investigación contra la leucemia infantil. Renato se aseguró de publicar personalmente esta última noticia. 5 millones, dinero que se habría gastado en la boda, la luna de miel y los contratos con la familia Ferreira da Costa, ahora se destinará a la investigación para ayudar a otros niños. La opinión pública empezó a cambiar, lenta pero seguramente. Quienes lo habían juzgado comenzaron a guardar silencio. Las madres que habían perdido a sus hijos por leucemia le ofrecieron su apoyo. Los sobrevivientes de cáncer infantil enviaron mensajes. Tomaste la decisión correcta. Dios te bendiga, Laura. El mundo necesita más hombres como tú. Pero no todos cambiaron de opinión. La élite paulista, en particular, mantuvo la distancia. Renato Montenegro había roto el protocolo. Había preferido a un niño enfermo antes que a un contrato de 50 millones. Había priorizado su corazón sobre los negocios. Esto les parecía inaceptable. Música. Era debilidad, falta de visión para los negocios. Se convocó una reunión extraordinaria en Montenegro Incorpora Coes. 5 socios. Mesa grande. Sala de reuniones en el piso 20, vista de toda la ciudad de Sao Paulo. Alberto Méndez dirigió la conversación como siempre. Renato, vayamos directo al grano. Tu imagen está comprometida. El escándalo ha afectado a nuestra marca. Perdimos el contrato de Ferreira da Costa. 50 millones. Otros clientes están reconsiderando colaboraciones. Necesitamos controlar los daños. Renato estaba sentado a la cabecera de la mesa. Traje sencillo, sin corbata. Música. Era la primera vez en años que se presentaba una reunión sin corbata. ¿Qué propones?, preguntó. Bosma. Una excedencia temporal, dijo otro socio. 6 meses hasta que se calme la situación.
Mientras tanto, Alberto asume el cargo de director general interino. Renato sonrió con amargura. ¿Quieres echarme de mi propia empresa? Es por la empresa, Alberto, dijo. Falso. Por el bien de todos. ¿Entiendes? Renato se levantó, se acercó a la ventana y miró la ciudad. Edificios, coches, gente diminuta. Algunos vivían en apartamentos que él construyó, trabajaban en oficinas que él erigió. 13 años construyendo todo eso, y en una reunión de 20 minutos querían quitárselo. No, dijo. ¿Por qué no? Alberto también se levantó. No voy a hacerme a un lado. Es mi empresa. Yo la fundé, yo la construí y voy a seguir dirigiéndola. Renato, sé razonable. Música, 45%. Renato lo interrumpió. Yo tengo el 45% de las acciones. Ustedes 5 se dividen el otro 55%. Solos. Ninguno de ustedes tiene más del 12%. Juntos tienen la mayoría, música, pero todos deben votar. Y dudo que todos quieran que me vaya. Silencio, porque Renato tenía razón. Los socios se miraron. 2 de ellos parecían incómodos. No querían eso. Les gustaba Renato. Lo respetaban. Votemos entonces, dijo Alberto. Demasiado seguro. Genial. Renato asintió. Comenzó la votación. Alberto votó a favor de la salida de Renato, otro socio también, pero los 3 restantes votaron en contra. 3 contra 2. Con el 45% de participación de Renato, mantenía el control. Alberto se sonrojó y dio un golpe en la mesa. Te arrepentirás. Esta empresa se hundirá con él al mando. Él prefirió a un niño antes que a 50 millones. Yo prefiero la familia al dinero, lo corrigió Renato. Y si esa es razón para destituirme, entonces esta empresa no vale la pena. Música. Salió de la sala, dejando a 5 socios en silencio. 2 horas después, uno de ellos llamó. Paulo Andrade, socio desde el principio. Renato, te apoyé hoy, pero necesito saber. ¿De verdad estás bien? Pensó Renato. Lo estaba. Había perdido su matrimonio, contratos, el respeto de la élite. Casi perdió la empresa. Pero tenía a Laura, tenía a Clara, tenía familia. Sí, respondió. Estoy bien. Por primera vez en años. De verdad que estoy bien. Paulo se rió al otro lado. Bueno, no lo arruines todo por completo. Bueno, lo intentaré. Al día siguiente llegaron los resultados de las pruebas. El doctor Enrique llamó. Personalmente. Señor Montenegro, el 98% de compatibilidad es casi perfecto. El trasplante se puede programar para la semana que viene. Renato cerró los ojos y respiró hondo. Tenía un 98% de posibilidades de salvar a Laura. Programen el trasplante cuanto antes, dijo. El trasplante se realizó una semana después. Un procedimiento de 6 horas. Renato despertó en la sala de recuperación con dolor de espalda. Nada comparado con lo que Laura estaba pasando en la habitación de al lado. Pasó 3 semanas hospitalizada, con la habitación esterilizada, su sistema inmunitario devastado y su cuerpo luchando por aceptar la nueva médula ósea. Fueron días difíciles, noches en las que Renato no sabía si vería el amanecer. Pero Laura luchó como su padre, como su tío, como todos los Montegos habían aprendido a hacerlo, y venció. 45 días después del trasplante, el doctor Enrique le dio el alta. Laura estaba en remisión. El cáncer había remitido. Su cuerpo aceptó la médula ósea. Las células sanas se multiplicaban. Necesitará seguimiento durante años, explicó el médico. Chequeos regulares, medicación, pero las probabilidades de recaída disminuyen con cada mes que pasa. Renato sacó a Laura del hospital. Clara lloró a su lado. Lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza finalmente hechas realidad. En los meses siguientes, la vida de Renato cambió de maneras que jamás imaginó. Música, la mansión de 1000 metros cuadrados, antes silenciosa como una tumba, ahora cobraba vida. Risas de niños, pasos corriendo por los pasillos, dibujos pegados en el refrigerador. Laura lo transformó todo, no solo la casa, sino también a Renato. Él, que antes trabajaba 16 horas al día, ahora salía a las 5 de la tarde, cenaba con Laura y Clara, ayudaba con las tareas, leía cuentos antes de dormir. Cosas sencillas, cosas que antes parecían una pérdida de tiempo, ahora eran lo mejor de su vida.
La empresa siguió operando sin el contrato de Ferreira da Costa, pero seguía funcionando. Aparecieron nuevos clientes, algunos atraídos por la historia. Empresarios con hijos enfermos, padres que habían perdido hijos, personas que veían en Renato algo más que ganancias, humanidad. Alberto Méndez dejó la sociedad unos meses después, vendió sus acciones y se fue a la competencia. Renato no lo extrañaba. La élite paulista se mantenía a distancia. Algunas parejas aún lo invitaban a eventos, pero era diferente. Ya no era el ambicioso que buscaba entrar. Era el excéntrico que prefería a una sobrina enferma a la boda de un millonario. Pero Renato descubrió algo. Ya no quería estar allí. Esas cenas tediosas, conversaciones vacías sobre vinos caros y viajes a islas privadas. Competiciones silenciosas sobre quién tenía el mayor iate. Nada de eso lo llenaba. Nunca lo había hecho. Lo que lo llenaba era ver a Laura correr en el jardín. Era oír a Clara cantar en la cocina mientras preparaba café. Fue recibir un dibujo del mejor tío del mundo, escrito con crayón. Fue despertar y tener un propósito más allá del dinero. Renato se dio cuenta, demasiado tarde para algunas cosas, pero a tiempo para otras, de que había pasado 13 años persiguiendo fantasmas, la aceptación de la élite, la validación de quienes nunca lo verían como un igual, perteneciendo a un mundo construido sobre apellidos y herencias ancestrales. Pero no necesitaba eso, nunca lo necesitó. Lo que necesitaba estuvo ahí, siempre música dentro de él, esperando la capacidad de amar, de pertenecer a algo real, de construir una familia, no un imperio. El éxito, Renato lo comprendió. No se medía en contratos firmados ni en ceros en la cuenta bancaria. Se medía en las sonrisas de los que amas, en abrazos sinceros, en te quiero, tío, susurrado antes de dormir. Isabela se casó 8 meses después con un heredero de una familia tradicional de Minas Gerais. Una boda discreta, con pocas fotos en redes sociales. Renato lo vio de pasada. Le deseó felicidad. Sinceramente, no estaban hechos el uno para el otro, nunca lo estuvieron. Fue un arreglo conveniente que habría resultado en décadas de infelicidad educada. Laura lo salvó de eso sin saberlo, sin quererlo, simplemente existiendo. La sociedad juzga por las apariencias, por los coches que conducimos, la ropa que vestimos, los lugares donde vivimos. Renato lo había aprendido desde pequeño. Cuando era pobre, lo juzgaban por su pobreza. Cuando se hizo rico, lo juzgaban por su falta de linaje. Siempre habría juicios, siempre habría puertas cerradas, siempre habría alguien que te dijera que no encajabas. La diferencia residía en dejar de tocar esas puertas, dejar de rogar para entrar, dejar de cambiar quién eres para ser aceptado por quienes no te merecen. Renato construyó su imperio intentando demostrar su valía. ¿A quién? ¿A la élite que lo despreciaba? ¿Al padre que lo abandonó? ¿A la madre que ya estaba muerta? No. Intentaba demostrárselo a sí mismo. Intentaba convencer al niño de 8 años que fue golpeado en la calle de que valía algo, de que merecía respeto, de que era suficiente. Pero ese niño no necesitaba millones para ser suficiente. Nunca los necesitó. Se bastaba con solo ser, sobrevivir, luchar, existir. Y el Renato adulto necesitaba aprender lo que el Renato niño siempre supo. No necesitas la aprobación de nadie para tener valor. Tu valor es intrínseco, es solo tuyo. Nadie puede dártelo, nadie puede quitártelo. 6 meses después del alta de Laura, Renato estaba en el jardín. Sábado por la tarde, sol de otoño. Laura jugaba al escondite con Clara. Las risas llenaban el aire. Sonó el celular. Música, número desconocido. Hola, señor Montenegro. Soy Amanda Torres. Soy reportera de la revista Época Negocios. Estamos haciendo un reportaje sobre empresarios que cambiaron sus prioridades tras acontecimientos importantes. ¿Le gustaría entrevistarnos? Renato pensó un momento. Antes, habría aceptado de inmediato cualquier cobertura mediática positiva, cualquier oportunidad para mejorar su imagen. Pero ahora, gracias por la invitación, dijo, pero la declino. Mi reportaje no es para una revista, es privado, es para mi familia. Colgó. Laura llegó corriendo. Tío, ven a jugar. Tú eres el receptor. Renato sonrió. Música. Guardó su celular y corrió tras Laura. Ella gritó, fingiendo miedo, pero riendo mucho. Este era su imperio. Ahora, no de concreto y acero, sino de amor y risas, mejor que cualquier edificio que hubiera construido. 1 año después del trasplante, Laura estaba completamente recuperada. Cabello recuperado,
mejillas sonrosadas, la energía de un niño sano. Los médicos celebraron. Remisión completa, casi cero posibilidades de recaída. Renato organizó una pequeña fiesta en el jardín de la mansión. 20 personas, amigos de verdad, pocos pero auténticos. El doctor Enrique estuvo allí. Paulo Andrade, el socio que lo apoyó, y también algunos empleados de la empresa. Clara invitó a sus hermanas y sobrinos. No había nadie de la élite, nadie con un apellido importante, nadie fingiendo interés, solo gente a la que realmente le importaba. Laura sopló 7 velas, pidió un deseo y sonrió con un pastel en la cara. ¿Qué pediste?, preguntó Renato. Es un secreto, pero te lo puedo decir, le susurró al oído. Te pedí que siempre fueras feliz. Renato sintió que las lágrimas se le llenaban los ojos, abrazando a su sobrina con fuerza. Esa niñita lo había salvado. No, él la salvó. Fue al revés. Tú también, Laura. Tú también. Clara se acercó. Sonrió. Un año viviendo en la mansión también había cambiado. Menos cansada, más ligera. Renato había insistido en que estudiara y pagara la universidad. Ella aceptó. Estudiaba nutrición y soñaba con abrir una consulta. Gracias, Renato, dijo. Es la primera vez que te llamo sin él, señor Montenegro. Por todo, por creer, por no rendirte, por ser familia. Gracias a ambos, respondió Renato, por salvarme de mí misma. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Risas, música, Laura bailando descalza sobre el césped, niños jugando, adultos hablando de cosas reales, no de acciones ni contratos. Renato miró a su alrededor. Eso era riqueza. Riqueza de verdad. No tenía precio según la revista Forbes, no aparecía en los extractos bancarios, pero valía más que cualquier otra cosa. Valió la pena perder su matrimonio, valió la pena perder contratos, valió la pena ser expulsado de la élite, porque ganó una familia, ganó un propósito, ganó paz. Esa noche, después de que todos se fueran, Renato subió a su habitación, abrió el cajón del escritorio, sacó la carta de Rafael, ya amarillenta, doblada muchas veces, y la volvió a leer por 100ª vez. Gracias por existir, hermano. Incluso sin conocerme, me diste esperanza. Renato sonrió, con lágrimas en los ojos. No, Rafael, susurró. Gracias. Me diste mucho más que esperanza, me diste una razón para vivir. Guardó la carta, música, apagó la luz y se acostó. Y por primera vez en 38 años, Renato Montenegro durmió sin soñar con edificios, contratos ni aprobaciones. Soñó con Laura riendo, con Clara cantando, con la familia, con una casa que se convertía en hogar, con millones que se convertían en nada comparados con el abrazo de un niño de 7 años que le decía, «Te quiero, tío». Eso fue un éxito, eso fue una victoria, eso fue una vida que valió la pena vivir. Música, y Renato por fin estaba en casa. Si esta historia te conmovió, quédate aquí un momento. Respira. Piensa en las personas que realmente importan en tu vida, aquellas que quizás hayas descuidado por las prisas, el trabajo, las apariencias, igual que Renato. ¿Cuántas veces buscamos reconocimiento en lugares que no significan nada cuando todo lo que necesitamos está en casa? ¿Cuántas veces olvidamos que el amor y la presencia valen más que el dinero, el estatus o los títulos? Renato lo descubrió a las malas el día que perdió todo lo que creía querer y obtuvo lo que realmente necesitaba. Un niño que lo llamó papá por error, un gesto que cambió el curso de su vida para siempre. Y quizás, sin saberlo, esta historia también pueda cambiar algo en tu interior. ¿Cuántas Loures hay a nuestro alrededor esperando que alguien las mire, las escuche, las abrace y las cuide? A veces no se trata de salvar la vida de alguien con un trasplante, sino de salvar un corazón con un simple gesto de atención. Así que ahora es tu momento. Si crees que el amor y la humanidad valen más que cualquier fortuna, comenta abajo. La familia es lo que realmente importa. Que esta frase te sirva de recordatorio, no solo a ti, sino a todos los que lean esto después de ti. Y si esta historia te conmovió, compártela. Comparte esto con alguien que esté perdido, buscando cosas que no le llenan. Compártelo con alguien que necesite recordar que la bondad aún cambia el mundo, que la compasión aún salva vidas, que la esperanza aún existe. Quizás alguien a tu alrededor necesite escuchar esto hoy. Quizás una historia sencilla pueda ayudar a alguien a perdonar, a intentarlo de nuevo o a creer que aún hay tiempo para empezar de nuevo.
Y si quieres seguir historias inspiradoras, música que llega al corazón y nos recuerda lo que significa ser humano, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada historia es un puente entre el dolor y la esperanza, entre la caída y la redención, entre quienes somos y quienes aún podemos llegar a ser. Porque al final, lo que hace que la vida valga la pena no son los millones que dejamos en el banco, sino las manos que tomamos, los ojos que vemos, los corazones que logramos tocar. Comenta, comparte y difunde este mensaje, porque el amor verdadero es la única inversión que nunca pierde valor.